La más cordial bienvenida a nuestros invitados de la Asociación Chilena de Seguridad, al señor Felipe Robledo, a Elsa, a la psicóloga estrella de la Asociación Chilena de Seguridad, Carla, a Vinicio Contreras, profesor del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria en el área de seguridad. Y hoy día tenemos un tema muy importante que nos reúne en torno a ustedes para poder dilucidar ciertas dudas y cómo operar mejor ante determinadas emergencias. Esto se genera por la agresión reciente que sufrió un conserje en una comunidad de edificio, quien fue dañado gravemente, tanto en el aspecto físico como psicológico. Es por eso que hemos pedido y hemos invitado a la Asociación Chilena de Seguridad para que nos puedan guiar e informar en forma certera qué pasa con los conserjes que sufren estas situaciones de agresiones y si estuviesen afiliados a la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cuál es la cobertura? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos los administradores cuando afiliamos a nuestros trabajadores a una mutual? Señor Robledo, lo dejo a usted para que nos explique esta situación y en qué consiste lo que nos ofrece la Asociación Chilena de Seguridad y cuáles son los pasos a seguir para poder incorporar a nuestros trabajadores. Perfecto, Antonita. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Felipe Robledo, yo soy jefe de gestión comercial y servicios preventivos de la Asociación Chilena de Seguridad. Tengo a cargo la agencia de Providencia. En realidad mi rol es tener a cargo todo el área preventiva y comercial en este caso de Providencia. Y mi mismo rol, digamos, se replica en cada una de las agencias a nivel nacional que tenemos en la asociación. Así que de Arica a Punta Arenas, digamos, y cada agencia que exista de la asociación va a estar mi mismo rol a cargo de toda la parte preventiva y comercial. Así que, bueno, primero que todo, ¿no? Me pidieron un poquito hablar sobre dos principales aspectos generales o dos dudas que tenían. Y primero es, ¿qué es lo que cubre? ¿Cuál es la cobertura del seguro, digamos, en caso de tener alguna agresión, ya sea física, psicológica, etcétera, algún trabajador de su gremio, digamos, de su condominio, etcétera? Bueno, y primero que todo, explicarles que en la ley, digamos, 16.744, tiene dos artículos principales, que es el artículo 5º y el artículo 7º, que el artículo 5º habla de lo que es accidente del trabajo, que se dividen principalmente en dos tipos, en los accidentes laborales digamos, que ocurren dentro de la jornada laboral y los accidentes de trayecto. Digamos, en estos dos ámbitos, siempre vamos a tener una cobertura que cubre, digamos, el seguro. ¿Qué cosa? Todos los accidentes, como le estaba diciendo recién, laborales que ocurren dentro de, obviamente, de mi jornada y de mis funciones laborales, y todas aquellas enfermedades profesionales que se puedan desarrollar, digamos, dentro de mis propias funciones. Eso es más o menos para que ustedes hagan una idea bien amplia de lo que cubre el seguro. Si nos vamos a ejemplos bien prácticos, en el caso de que, por ejemplo, un conserje o algún funcionario de su empresa, comunidad, etcétera, sufra alguna agresión de un tercero, y estando obviamente dentro de sus funciones, eso es un accidente laboral, porque la persona que está trabajando en su puesto de trabajo recibió una agresión física, digamos. En ese caso, la persona, si tuvo
algún tipo de lesión provocada obviamente por esta agresión, se puede presentar en cualquier centro nuestro, obviamente de la asociación, y va a ser atendido obviamente de manera totalmente gratuita, porque el seguro obviamente va a estar protegiendo a esta persona hasta su rehabilitación por completa, independiente de la gravedad que tenga. ¿Ya? Si es una lesión menor y la persona necesita obviamente tener alguna atención médica por esa lesión, por más mínimo que sea, se le va a entregar. Y si es una lesión aún mayor, ya sea alguna fractura, etcétera, también se le entrega esa prestación y esa cobertura médica hasta su rehabilitación por completo al trabajador. Hay muchas dudas que en esto a veces dicen, oye, chuta, la persona tendrá que pagar algo aparte. En absoluto, el trabajador en este caso o el funcionario de ustedes no paga absolutamente nada hasta, digamos, su rehabilitación por completo. Eso es en el ámbito, obviamente, laboral dentro de mis funciones. Ahora, si esa misma persona se traslada a su casa, también está protegido desde el minuto que yo salgo de mi casa, digamos, desde mi casa habitación, independiente. También hay otra confusión de ese lado, que dicen en qué minuto me cubre el seguro, digamos, desde que yo salgo de mi casa, o de dónde, si salgo de otro lugar, digamos, de otra casa, etcétera. Siempre se toma desde el lugar donde la persona durmió o pernoctó, independiente de si es su casa, habitación o no. Así que, en este caso, si una persona sale desde su casa, digamos, a trabajar al edificio en general, por ejemplo, en ese ejemplo, la persona va a tener cobertura desde que cierra su reja de su casa, digamos, de ahí en adelante, la persona ya está cubierta por este seguro en todo su trayecto directo al trabajo. Si la persona, ni Dios lo quiere, obviamente, tiene algún tipo de accidente en su auto o de su traslado, de subirse, digamos, alguna locomoción colectiva, etcétera, y sufre algún tipo de accidente en ese trayecto directo, va a tener también las mismas prestaciones como si fuera un accidente en el trabajo. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, aquí estamos cubriendo esos dos tipos de accidentes laborales, que una es todos los accidentes que yo tengo por mi lado, dentro de mis funciones laborales, y por otro lado, eh, cualquier evento o siniestro que yo pueda tener en el trayecto, ojo, directo, desde mi casa a mi trabajo y viceversa, también desde mi trabajo a mi casa. Estas son las dos coberturas. ¿Cómo se cotiza ese seguro obligatorio? Obviamente, todas las empresas en Chile, digamos, están obligadas a cotizar una prima, ya que es un seguro que lo dictan, en este caso lo administran las mutualidades. En Chile hay 3 mutualidades privadas, que está la ACH, digamos, donde pertenecemos nosotros, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual y el IST, que son las privadas, y la pública es el ISL, digamos. Y obviamente obliga a todos los empleadores a cotizar esta prima del seguro, digamos, que es un porcentaje obviamente de la remuneración imponible de cada una de las personas, que se cotiza, digamos, por cada uno de los empleados. Así que esas son principalmente las coberturas de lo que todos son lo que son accidentes, obviamente, del trabajo. Y como es una prima, obviamente es una prima de un seguro, está principalmente asociada a cuánta es más que la cantidad de siniestros, cuánto es la cantidad de días perdidos, días de licencia o días de reposo, que se acumulan en un periodo determinado, que son 2 años, ¿ya? Y se calcula siempre en años impares. Y obviamente, dentro de toda esa cantidad, bueno, que todas las empresas pasan por ese flujo en cualquier mutualidad, obviamente. Así que por eso no es que uno pague una prima mayor por estar adherido a la asociación o estar adherido en el ISL, por ejemplo. En todas las mutualidades se paga exactamente lo mismo y se calcula en estos 2 periodos que dura 2 años. Y en años impares donde se calcula, digamos, cuál va a ser la prima que yo voy a tener que cancelar, digamos, para la próxima 2 periodos. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Por lo tanto, la duda y la pregunta es, ¿qué situaciones y qué coberturas tengo en caso de? Principalmente son en caso de cualquier accidente, como les dije antes, que ocurre dentro de mis funciones laborales, ya sea propiamente tal de mis funciones o cualquier agresión de terceros, también están cubiertas por el seguro porque fueron dentro de mis propias labores. Así que también estaría cubierto, obviamente, hay una persona en caso de sufrir algún tipo de accidente. No sé si respondo esa principal duda que me hicieron. Por O si alguna supuesto. persona quizás quisiera también algún tipo o de identificar quizás algún mito por ahí que hay. Otra cosa que siempre hay algunas dudas que dicen, por ejemplo, que el trayecto directo entre mi casa y mi lugar de trabajo tiene ciertas horas de cobertura. Eso no lo es así. Digamos, si yo, por ejemplo, tengo
mi casa habitación o donde yo pernocté está darle un ejemplo, en Santiago y yo vivo en Rancagua, digamos, y me demoro más de 2 horas, durante todo el trayecto directo va a estar cubierta la persona. O sea, no, es como el primer mito, digamos, que yo les identifico acá, es que no hay un horario o una cantidad de horas específicas para yo poder tener una cobertura en mi desplazamiento. Bueno, obviamente, como les decía antes, cuando yo les comento que es la prestación que se les entrega, es para la rehabilitación completa, es así. Si yo tengo en esa misma lesión, oye, daño, por ejemplo, a los dientes, algo, también se entrega esa prestación completa a la persona. Si yo tengo alguna fractura, alguna lesión mayor, a la persona se le entrega la rehabilitación completa. Así que esa es la atención que nosotros damos. Bueno, y la Asociación Chilena de Seguridad en este caso, tenemos una cobertura nacional, todos nuestros centros también, en el caso de que alguna de ustedes se quiera también adherir a nosotros, también va a tener esa cobertura. Y además, estas son solamente las prestaciones desde el punto de vista médicas que le he estado diciendo. Ahora, en el minuto de que la persona le entregamos y está en un tratamiento médico, por llamarlo de la manera, digamos, de la previsión de a uno le entrega una licencia médica. Bueno, nosotros entregamos reposos médicos. Y durante todo el tratamiento del reposo médico, si la persona está obviamente con reposo, digamos, y está con un periodo no trabajando, ese reposo médico también está cubierto por nosotros. Por lo tanto, esos días de licencia médica, por así decirlo, reposo médico que nosotros entregamos, también le cancelamos el sueldo a esa persona, que le llamamos el subsidio económico. Y ese subsidio económico se calcula en relación al promedio, digamos, de las últimas 3 remuneraciones que la persona tuvo, se le calcula el promedio de la que la persona percibe y se le entrega, digamos, en el tiempo que dura su tratamiento médico hasta el alta, el subsidio económico por parte de nosotros. Por ejemplo, si una persona, por alguna, estos ejemplos más o menos para poder explicarlos bien, si una persona tuvo, por ejemplo, una fractura en un dedito y la persona tiene un tratamiento médico hasta su rehabilitación completa de 3 semanas, por ejemplo, y esas 3 semanas estuvo, por eso les decía, por fuera, con licencia médica 3 semanas o 15 días, nosotros vamos a tener 15 días, pero de reposo médico, y todos esos 15 días van a ser cubiertos por nosotros y cancelados en una remuneración como tal. ¿Ya? Esa era la otra duda también que me habían hecho. Eso significa entonces que la licencia médica debe ser tramitada en la Asociación Chilena de Seguridad. Sí, nosotros no entregamos licencias médicas por tratamiento, El por reposo, reposo, digamos. pero ese reposo no es que ustedes lo tramiten, sino solamente en lo que nosotros pedimos es muy similar a lo que se entrega o se llena una licencia médica. Nosotros llenamos un certificado de renta que se le llama. Y esos certificados de renta se llenan online, en línea, en nuestro portal, o la empresa en este caso ingresa, llena todos los campos, digamos, de las rentas hacia atrás, de estas 3 rentas promedio, los completa y a la persona se le calcula cuál va a ser el sueldo a percibir. Es muy sencillo. Es decir, uno se mete al portal de ustedes usando el número de adherente, Así ¿ya? es. Y Le entregamos luego, una clave y la con la persona clave que tiene así es. cada adherente, con esa clave se hace el cálculo de la renta promedio para el trabajador. Así es. Todo online. Así es, todo online. Y tenemos sistemas, obviamente, de pago también. Si la persona tiene una cuenta, por ejemplo, una cuenta RUT, se le puede depositar directamente a su cuenta RUT ese mismo sueldo, o por algún valerista también que se puede retirar en algún banco que tenemos nosotros también convenio. Esas son Correcto. las formas de pago. Y también nosotros hoy en día hemos teniendo este reporte y registro en una versión web, entonces ustedes pueden saber cuál es el estatus de ese subsidio, de este pago que se le va a hacer a la persona, y si el trabajador quiere también acceder, también va a tener y saber cuándo tiene su fecha de pago y cuánto es el monto también que se le va a cancelar. También podría la persona acceder a eso. Perfecto. Una de las preguntas que hacen acá, el pago del subsidio de ustedes es absolutamente independiente con el pago que hacen por la tramitación de la licencia médica a través de la caja de compensación o del IPS. Sí, son totalmente aparte. Correcto. Desde el minuto uno que nosotros, a esta persona, llega a nuestros centros médicos y esa persona requiere reposo por 15 días, 20 días, lo que sea, desde ese minuto nosotros nos hacemos cargo de ese reposo médico y no por eso les decía que es distinto a la licencia médica. Desde ahí nosotros le indicamos, le entregamos obviamente un certificado de atención
Y ahí le indicamos ese certificado de atención, cuál es, que tiene un certificado de reposo, obviamente, y a la empresa le llega una notificación diciendo que tal trabajador, tal persona está con reposo y que necesitan ustedes, digamos, registrar la renta, el certificado de renta en línea. Y ahí obviamente la empresa no tiene que tramitar ninguna caja de compensación, nada. Nos hacemos nosotros cargo de todo eso. Perfecto, perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los tiempos, digamos, ante la agresión a un conserje, los tiempos de respuesta de una ambulancia que uno solicita a la Asociación Chilena de Seguridad? Eso depende mucho de donde la persona esté, primero que Del todo, lugar, y del lugar y de la emergencia a cubrir en sí. correcto. Obviamente se le hace siempre una pequeña, como triage por teléfono, se llama un Ujú, número único, que es el 1404, y en el ¿ya? 1404 lo va a contestar una operadora, no es que le conteste una grabadora, no le contesta una persona, y esa persona le empieza a hacer distintas preguntas, obviamente que son muy fáciles de responder y de manera inmediata, pero solamente es con la finalidad de lo que usted me pregunta, de evaluar tiempos de respuesta. Por lo tanto, si la persona sufrió una agresión y que necesita un traslado rápido, en base al triage que se haga en ese minuto, se va a priorizar obviamente el envío de la ambulancia lo antes posible. Y además uno, en el minuto que llama al 1404, después puede llamar al mismo número y ahí también le indican en qué lugar está, cuánto tiempo de espera tiene la ambulancia, etcétera. Pero en promedio nosotros tenemos una muy buena resolución de respuesta en temas de ambulancia cuando son accidentes de ese tipo. Muchas gracias. Otra consulta, ¿cuál es el número mínimo Ujú. de funcionarios para adherirse a la Asociación Chilena de Seguridad como empresa, como, como condominio? De, como persona Desde, natural, si yo tengo mi empresa propia, digamos, y si yo obviamente también me cotizo como trabajador también, desde ese minuto puedo estar adherido, no hay un mínimo, basta con una persona para que yo pueda estar asociada al seguro. Incluso como independiente, si yo no tuviera o me quisiera cotizar también por mi propia cuenta, también estaría pagando mis cotizaciones previsionales en la asociación y también tengo el derecho a cotizar por el seguro también. Así que no hay un mínimo oye, 3 personas, no, solamente desde perfecto, uno en adelante. perfecto. En el- Bueno, y dígame nomás. no, 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 siga, siga, siga. Sí, Sí, perfecto. Entonces, yo todo lo que estaba comentando son del área del punto de vista de lo que es lo laboral, lo que son los accidentes del trabajo. Pero todas aquellas lesiones, digamos, que son de enfermedades profesionales, que también están estipuladas en un decreto, cuáles son las enfermedades profesionales, obviamente, que están así reconocidas, y sobre todo cuando afectan, digamos, desde el punto de vista emocional, porque son enfermedades quizás que están un poquito más asociadas a la salud mental, ahí es donde nos ayuda nuestra especialista, que es psicóloga, digamos, y consultora en psicología, con todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Y también, obviamente, tienen todo el apoyo. Entonces, yo lo que les estaba comentando es toda la cobertura médica que tenemos y las prestaciones económicas que les comentaba, este tema del pago del subsidio o del reposo de estos días que va a tener la persona. Y por otro lado están las prestaciones preventivas. ¿Ya? ¿Qué es eso? Todas las prestaciones preventivas son lo que nuestros especialistas y nuestros expertos en prevención, digamos, que están distribuidos en todas las agencias a nivel nacional, los ayudan a la empresa para poder diseñar, digamos, sus programas de prevención, diseñar, obviamente, todo lo que significan materias preventivas para que cada comunidad, en este caso edificios, no lo sé, puedan tener sus programas bien ordenaditos y obviamente prevenir cualquier tipo de accidente laboral. Y aquí ellos también los van ayudando y los van guiando en todo lo que ustedes tienen que trabajar desde el punto de vista legal, desde qué les aplica, digamos, para poder controlar sus peligros identificados y evaluar sus riesgos, etcétera. en ese aspecto, un administrador se debe dirigir eh, a qué oficina, a cualquier oficina de ustedes, pero en este momento, por ejemplo, si queremos adherir a nuestros trabajadores a la Asociación Chilena de Seguridad, ¿qué nos recomienda? Que conversemos con Elsa, nos vayamos a su oficina, o nos pueden dar algunos tips para hacer esto muy expedito, muy rápido. Sí. Muy ¿Mm? buena pregunta. Nosotros en realidad, esta gestión, y por eso también nos acompaña Elsa Silva, que es directamente, obviamente, la ejecutiva comercial que trabaja con nosotros en Providencia. Ella nos puede ayudar en todo lo que tiene que ver con la adhesión expedita y rápida y tener un solo canal, digamos,
y una línea directa para poder hacer todo este trámite, que es muy sencillo. Se llenan un par de documentos, que son unos formularios muy sencillos de llenar, pero Elsa, digamos, a través de ella se puede canalizar todo mucho más rápido. Esa es la idea, que podamos canalizar a través de una sola ejecutiva. Ujú. Sería fantástico, por ejemplo, tener toda la información a través del colegio de gestión Excelente. y administración inmobiliaria, y poder hacerle todas las consultas a Elsa, y así nuestros asociados se puedan adherir a la mutual. ¿Mm? Excelente, y eso es independiente de la región o ciudad que estén. Todo lo podemos hacer solamente por un canal, y toda esa logística, digamos, de saber dónde están físicamente, si son obviamente de manera independiente, cada comunidad o cada edificio en sí. También eso lo podemos nosotros canalizar post adhesión, digamos, indicarles cuál es la oficina que tienen que tener, o cuáles son, en Correcto. mi rol, digamos, por ejemplo, si están en Rancagua, si están en Talca, si están en Santiago, o cualquier parte de comuna de Santiago, indicarle cuál es la agencia que les corresponde más cercana. Todo ese tema de logística también se lo podemos sin ningún problema después entregar de manera bien ordenada. Esa es la idea, que nos puedan entregar, como le digo, un manual de cortapalo para poder adherirnos con mucha facilidad a la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Mm? Buenísimo, cuente con ello. Muchísimas gracias. ¿Mm? Bueno, si no hay más dudas sobre esto, bueno, cualquier necesidad que tengan en el tema puntual, que no la haya quizás resuelto alguna duda puntual, me pueden contactar sin ningún problema, también puedo aclarar sus dudas. Siempre Y van a bueno, quedar dudas, siempre van a buenísimo. quedar dudas porque el tema es muy extenso Sí, y es inagotable. Por lo tanto, tenemos por lo menos la opción de que vamos a seguir en contacto y que vamos a poder contar con ese material para ser adherentes en forma rápida. ¿Mm? excelente, Y excelente. expedita. ¿Mm? Así que bueno, y dado toda la contingencia que hemos vivido país, con todo esto de la famosa pandemia y COVID-19 que nos ha afectado a todos, por eso también me acompaña Carla, porque ella les va a explicar en detalle qué es lo que nosotros también hemos hecho como asociación, para poder tener esta contención emocional de todas las personas, tanto en el retorno a su trabajo o ya estando en el trabajo, digamos, y que necesitan obviamente alguna asesoría más técnica, que va orientada directamente con las emociones y técnicas preventivas, obviamente, asociadas al daño quizás que puede tener una persona desde el punto de vista psicosocial, para que nos pueda también aquí, Carla, detallar cuál es el trabajo que nosotros realizamos también en esa línea. Y que también, obviamente, todos ustedes podrían tener la misma cobertura de asesoría. Perfecto. Exacto, exacto, Felipe. Yo les voy a compartir ahora mi pantalla ¿cierto? Para que podamos ver una diapositiva que tengo preparada para ustedes. Voy a compartir ahí mi diapositiva del día de hoy. Y vamos a hablar un poco sobre las prestaciones, ¿cierto? De índole preventivas que tiene la ATS desde el área psicosocial y también desde un área que está desde el 2012 con nosotros, ¿cierto? Ayudando a todos los trabajadores que están afiliados con nosotros, la UIC, o Unidad de Intervención en Crisis. A partir de julio del 2012 se instaló la necesidad, ¿cierto?, de contar con un gran equipo de profesionales psicólogos para que pudieran acudir a los trabajadores que manifestaran ciertas dificultades de índole laboral a nivel emocional, como por ejemplo, asaltos en puestos de trabajo, accidentes graves, muerte de trabajadores, incluso suicidio. Para eso se buscó el objetivo de poder asistir emocionalmente a estas personas para que en el futuro no desarrollaran, ¿cierto?, un estrés agudo y un estrés postraumático, ¿cierto?, por haber vivenciado una situación de gran connotación emocional que se pudiese extender en el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo aportamos a las empresas nosotros como H desde la unidad de intervención en crisis, ¿cierto? Cuando ocurren situaciones de alto riesgo traumática en el ambiente laboral, los trabajadores pueden quedar con graves secuelas, ¿sí? Si no son atendidos en primera instancia, si no tienen esa oportunidad de poder hablar de lo que sienten, si se van a la casa sin conversar con, ojalá, un profesional que pueda acudir en un primer auxilio psicológico. Por lo tanto, ¿cierto?, para evitar esta situación, H les entrega a sus empresas afiliadas esa oportunidad de poder contar con este profesional. ¿A quiénes va destinado este servicio? Como bien he dicho, nuestras empresas afiliadas, los trabajadores que puedan vivenciar en su lugar de trabajo o camino a su lugar de trabajo o camino a sus casas, ¿cierto? Como bien nos ha comentado Felipe Robledo, lo que son los accidentes de trayecto,
puedan, ¿cierto?, comunicarse con un profesional de la ATS. ¿Cómo se solicita este gran servicio que nosotros prestamos? Las empresas deben llamar un número, el mismo número que se llama nuestra ambulancia, el 1404, opción número 3. De inmediato, una operadora se va a contactar, les va a pedir algunos datos a ese trabajador para poder saber más o menos el contexto y va a derivar a un psicólogo que lo pueda atender de manera, ¿cierto?, telefónica, o puede coordinar una reunión presencial con este trabajador o con el grupo de trabajadores que ha vivenciado alguna situación de gran connotación emocional. Ese es nuestro servicio de la UIC de hoy en día. ¿Para qué les digo? Son expertos en esta materia, han atendido sobre todo en este tema de estallido social a muchas personas y han ayudado a muchos trabajadores de Chile. Vamos ahora con las asesorías que nosotros desde el área psicosocial, riesgos psicosociales de la ATS, especialistas en el tema, tenemos hoy en día para otro tipo de contexto, ¿cierto? El contexto de retorno a los puestos de trabajo por COVID. Primero que todo, esto partió en marzo, en plena pandemia COVID-19. Nuestro grupo de psicólogos a nivel nacional nos juntamos y empezamos, ¿cierto?, a crear material especializado para poder prestar una asistencia como se debe a nuestros trabajadores afiliados. Y para eso hicimos y creamos ciertos materiales como manejando el impacto en la salud al volver a los puestos de trabajo. Algo que, sin lugar a duda, ¿cierto?, ha ayudado a muchos trabajadores este retorno que estamos vivenciando hoy en día. Para eso, nosotros creamos dos tipos de asesoría, sustentada, primero que todo, en una evaluación que tiene que ver con un diagnóstico basado en el IC30, que es una encuesta sobre estrés y también la permanencia de cierta sintomatología de estrés en el trabajador durante estos meses. Luego de hacer esa encuesta que nosotros facilitamos a la empresa, damos un diagnóstico basado en aquella y se desprenden dos tipos de asesorías que ustedes pueden ver ahora en pantalla. La primera, asesoría manejando el impacto de la salud mental al volver a los puestos de trabajo para jefaturas. El objetivo, entregar herramientas para las jefaturas, ¿cierto?, para afrontar de manera psicológicamente saludable esta transición a los puestos de trabajo. Temáticas como liderando en tiempos de crisis, herramientas para manejar cambios en la estructura, cómo comunicarse en situaciones de COVID. Es en formato videoconferencia, ¿cierto?, para los que se puedan conectar. La duración es máximo 2 horas y también les entregamos fichas técnicas creadas para que ellos tengan en sus casas esas fichas y puedan repasarlas, puedan acudir a ese material. Y también tenemos la asesoría número 2, que es para trabajadores. Ahí les entregamos como temario, ¿cierto?, estrategias de afrontamiento centrado en los problemas, estrategias de afrontamiento centrado en las emociones, que se licitan sobre todo en esto de volver, estrategias de afrontamiento centrado en la habitación o replanteamiento. También tiene un formato de videoconferencia, ¿cierto?, si a la organización le acomoda, y también les entregamos algunas fichas técnicas a los trabajadores post asesoría para que cuenten con este material. Pero no solamente nos quedamos con eso. También tenemos otro tipo de asesoría que hemos estado realizando desde marzo, abril, ¿cierto?, de este año, que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos para los trabajadores. Este COVID no ha sido indiferente para nadie. Ha tenido un impacto de manera heterogénea en todos nosotros, a nivel emocional. Nosotros muy bien lo sabemos, ¿cierto? Por lo tanto, creamos este tipo de asesoría para que los trabajadores, como jefaturas también, tengan la oportunidad de poder hablar de sus emociones, poder contextualizarse en qué fase están hoy en día del COVID emocional, poder hablar, poder, ¿cierto?, contar cómo se sienten, pero con una ayuda, una asesoría, una contención técnica en el tema, con un psicólogo encargado. También por videoconferencia el formato. Y bueno, para jefaturas tenemos un módulo que tiene la siguiente temática, que aborda la siguiente temática: gestionando las emociones, consejos básicos para la jefatura, herramientas, cómo hacer un buen primer auxilio psicológico, entendiendo de qué es un primer auxilio psicológico. Eso se preguntarán muchos. Es una instancia donde la jefatura puede conversar con su trabajador y lograr que este trabajador pueda contar cómo se siente, ¿sí?, cómo se siente, qué dificultad tiene. A partir de esa conversación, donde se da la intersubjetividad, ¿cierto?, esta relación donde uno puede contar qué es lo que siente, qué emociones ha tenido, cuáles son sus problemáticas, el trabajador
de alguna manera también tendría el beneficio no solamente de hablar de sus emociones, a lo mejor no tenía una instancia, sino que también de alguna manera poder prevenir, ¿cierto? Prevenir un estrés postraumático. Y es muy importante mencionar eso, porque hoy en día una persona que vive una situación crítica en un centro de trabajo, la verdad es que puede que no cuente con alguna persona, a lo mejor en su casa, a lo mejor esté haciendo una cuarentena preventiva, no tenga la posibilidad de comunicarse con un otro. Por lo tanto, se guarda esas emociones y a lo mejor por bastante tiempo, a lo mejor no tiene las estrategias para poder mediar sus emociones, gestionar sus emociones. Por lo tanto, la ayuda de una jefatura en este caso es esencial, sobre todo si tiene una comunicación directa y permanente en el tiempo, realizando sus funciones. En esa instancia puede conversar de sus emociones, puede gestionar sus emociones y también puede prevenir este posible estrés agudo que pasa un estrés postraumático luego de 6 meses. Que no pare de pensar en su casa por el evento vivenciado, por la inseguridad que tiene después de un evento y que lo lleve finalmente a un estrés postraumático, que eso pudiese ocurrir, ¿por qué no? Por lo tanto, este primer auxilio psicológico les entrega a la jefatura las herramientas de poder realizar esa instancia tan importante, ¿cierto? Para prevenir una enfermedad posterior en el trabajador. Es muy importante que la jefatura hoy en día también esté capacitada en estas temáticas, que todos podamos decir, sí, entendemos lo que es un primer auxilio psicológico, lo entendemos en tiempos de crisis. Antes, hace un par de años, la psicología organizacional, no un par de años, bastante tiempo, se hablaba que organización que no se actualiza, organización que muere, ¿cierto? Que no se enfrenta a las actualizaciones de hoy en día. Hoy se habla que organización que no sabe cómo mediar las crisis, enfrentar las crisis, también sale perjudicada. Entonces, es muy importante esta asesoría para nosotros poder entregarla a los trabajadores de Chile, muy importante. Y también tenemos los primeros auxilios psicológicos para trabajadores, otro módulo que, en definitiva, la temática es también gestionando las emociones, ¿cierto? Visibilizando las emociones en sí, herramientas de primer auxilio psicológicos también, organizando un teletrabajo si es que a lo mejor el trabajador está en esa modalidad o a lo mejor algún familiar del trabajador lo está, le entregamos tips acerca de cómo hacer un buen teletrabajo y también se les van a entregar fichas técnicas con el contenido de nuestras asesorías para que ellos puedan practicar ciertos contenidos como entrenamiento, ¿cierto?, en respiración, que es un entrenamiento que nosotros lo ejercitamos en la asesoría y también los enseñamos para que ellos puedan mediar sus emociones a través de un buen entrenamiento en ventilación que enseñamos en cada una de estas asesorías. Esa sería otra de nuestras asesorías hoy en día que han pedido mucho nuestros afiliados, ¿sí? Han tenido un gran éxito. Y también tenemos otra asesoría. Prevención de los riesgos psicolaborales en tiempos de COVID. El objetivo es entregar herramientas a los líderes de prevención de riesgos psicosociales para disminuir los factores de riesgo que pueden estar ahí ejerciendo cierto ruido en los trabajadores, como por ejemplo la doble presencia hoy en día. Otro objetivo es la relevancia de los riesgos psicosociales en tiempos de COVID, la incertidumbre como fuente de riesgo, otro tipo de temática que abordamos acá en esta asesoría, los 4 principios guías para la organización y recomendaciones organizacionales para subdimensiones, ¿sí? También en formato de seminario, videoconferencia. Esta asesoría generalmente los toman los comités paritarios, ¿sí? O los comités de aplicación de listas 21, que es una encuesta que hoy en día está más que nunca presente en toda nuestra empresa, por normativa también. Entonces, esas serían las asesorías que nosotros hoy en día estamos realizando. Se realizan de manera gratuita a nuestros afiliados, la realizan los psicólogos de H especializados en las temáticas, de manera cercana por videoconferencia, es decir, los trabajadores pueden hacer consulta a los psicólogos y los psicólogos les pueden responder ciertas incertidumbres que puedan tener en la temática, como por ejemplo, ¿qué hago yo si estoy trabajando hoy en día con COVID, ¿cierto? Estoy trabajando en mi casa en teletrabajo, o mi marido está trabajando en teletrabajo, ¿qué tips me puedes dar para, por ejemplo, lograr tener tiempos para mis hijos pequeños? O cómo poder relacionarme con un adulto mayor. Y todo en la casa en medio de una pandemia y también con teletrabajo incluido.
Ahí nosotros asesoramos en ese ámbito también, tanto relaciones de niños con niños y adolescentes, como también las relaciones con los adultos mayores en tiempos de COVID. Pero algo tengo que mencionar antes de terminar mi intervención. La violencia laboral de la cual ustedes me han estado contando, ¿cierto? Nos han estado contando nosotros como ATS, la violencia está tipificada. La violencia laboral se ha estado hablando hoy más que nunca, y en el estallido social se habló mucho de violencia laboral. Primero que todo, la Organización Internacional del Trabajo tiene, ¿cierto?, una definición específica de violencia laboral, como es cualquier tipo de comportamiento, ¿cierto?, agresivo, insultante, que puede ser susceptible de algún daño físico, psicológico para la persona, ¿cierto?, que en este caso fue violentada. Tanto puede ser intencionalmente hacia una persona o grupo como a testigos. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo ahí nos dice, nos pone sobre la mesa, acá está el concepto. Está el concepto. Pero ahora uno, poniéndose a pensar y hilando fino, dice, bueno, violencia externa, claro. Hay dos situaciones que uno puede tener, ¿cierto?, en medio de una violencia laboral. Violencia externa, la situación de que el acto violento sea ejercido por una persona desconocida, que no tenga ninguna relación, ¿cierto?, legítima con la persona que fue violentada, como un robo, como un asalto, como una turba entrando a un edificio, por ejemplo, que puede pasar, entrando a conserjería, golpeando, tratando de ingresar a las casas, ¿cierto? Puede pasar, como también cuando existe, ¿cierto?, una violencia causada por en este caso, donde existe una relación profesional con la víctima. Por lo tanto, uno dice, ¿cuál es la repercusión para la empresa en este caso? ¿En qué toca a la empresa? Lo toca porque la empresa es la responsable de poder visibilizar, tener mecanismos, ¿cierto?, asertivos, inmediatos y preventivos sobre todo, para que no ocurran estos tipos de violencia en el lugar de trabajo. Ojalá los comités paritarios se pueda juntar ese comité y empezar a estudiar, ¿cierto?, a ver cuál es el tipo de violencia que pudiese ocurrir, cómo podemos proteger a nuestros trabajadores, y para eso nosotros también realizamos ciertos tipos de asesoría a los comités paritarios con nuestros expertos HAT. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Carla, muchísimas gracias y felicitaciones por tu tremenda presentación, tu gran profesionalismo. Con razón te denominan la psicóloga estrella de la Asociación Chilena de Seguridad. Te lo tienes muy merecido. Nuestros más sinceros agradecimientos por tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. María Antonieta, ¿me permites? Sí, señor. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Carla, muchas felicitaciones por tu exposición, pero me surgen varias dudas y quisiera preguntártelas. Yo no sé si el tema central de este seminario se tocó in extenso, y la pregunta es, yo no estaba presente y por eso quiero hacerla para tener la certeza de esa respuesta. El caso en cuestión del conserje que fue agredido por este delincuente, ¿lo cubre definitivamente la Asociación Chilena de Seguridad como accidente de trabajo? Si el conserje estuvo, bueno, como explicó recién Felipe, ¿cierto?, nuestro jefe de la Agencia Providencia, todo acto de violencia laboral tiene que ver principalmente con que haya ocurrido el hecho, ¿cierto?, el hecho de violencia, haya ocurrido en el contexto laboral o haya ocurrido en el trayecto hacia el trabajo o el trayecto desde el trabajo a la casa. Es decir, uno puede tomar en cuenta, a ver, ¿qué es laboral? Si me ocurre un accidente laboral, ¿qué es tomado como laboral? Es tomado, ¿cierto? Y uno se rige por lo que explicó recién Felipe Robledo. O sea, en concreto, ¿lo cubre? Así es, si están sus funciones laborales, está cubierto. Ok, eso quería tener la certeza de esa respuesta. ¿Ya? Sí, no sé, claramente. Yo no estaba presente, por eso lo pregunté para yo cerrar ese tema. Don Víctor, por ejemplo, le pongo un ejemplo un poco práctico. Si la persona estaba en su puesto de trabajo, digamos, en conserjería, por ejemplo, y llegó una persona, puede ser incluso de la comunidad o fuera de la comunidad, no lo sé,
y si entra, digamos, y le empieza a agredir de manera verbal, digamos, y la persona obviamente reacciona después con una agresión física, y el conserje obviamente está en su puesto de trabajo y todo, eso tiene completamente una cobertura desde el Perfecto, punto de vista legal. perfecto. Felipe, Lo te que eficaz. agradezco muy clara esa respuesta. La otra consulta, Carla. Todas las herramientas de apoyo que ustedes hicieron me parecen fantásticas desde el punto de vista de la jefatura, de los trabajadores, pero siempre va de más hacia menos, o sea, de la jefatura hacia los trabajadores. ¿Y quién le da apoyo a las jefaturas? Porque Desde la ustedes jefatura, preparan a las jefaturas para que contengan a los trabajadores y le den los espacios, pero ¿quién contiene a las jefaturas? Esa pregunta me queda en el aire. Y lo tercero, nuestro segmento comercial, las comunidades, son particularmente específicas en cuanto a su desarrollo laboral. La gran mayoría de las situaciones, los conserjes, que son nuestros colaboradores, trabajan solos. Entonces no es un símil a una empresa estructurada en donde los trabajadores pueden estar en una terapia ocupacional y psicológica para superar estos traumas. Entonces, no existe la posibilidad que la H realmente readecue estos sistemas para la particularidad de nuestros colaboradores, que es distinto al común de las empresas. Si bien es cierto, los condominios o las comunidades son un símil a las sociedades anónimas, a las empresas, por su estructura macro, pero en la función laboral de su personal son muy particulares. Entonces, y también se da poco la factibilidad que la jefatura, que generalmente somos nosotros, tenga el tiempo o la disposición o la expertise para generar esa contención psicológica del trabajador. Nosotros generalmente administramos varias comunidades, por lo tanto a lo mejor no vamos a tener el tiempo lo suficientemente de dedicación a ese colaborador ante esta situación. Entonces la pregunta es, ¿la H puede readecuar sistemas para nuestra actividad en particular? ya, muchas gracias, Víctor. Bueno, voy a contestar la primera pregunta. Muchas empresas en un comienzo nos dijeron, y bueno, las jefaturas, como que se ve que las jefaturas van a poder, ¿cierto?, contener a sus trabajadores, pero ¿quién contiene a la jefatura? Nosotros por ello realizamos dos módulos, uno para jefatura y otro para trabajadores. Nosotros en un comienzo del módulo para jefaturas realizamos esa visibilización de las emociones de la jefatura, es decir, las videoconferencias con jefaturas duran alrededor de 2 horas. Pueden hablar de sus temas con nosotros. Está la oportunidad de poder comentar sus dificultades. Está la oportunidad de poder contenerlo y poder asesorarlo y darles tips también de cómo manejar las situaciones como jefatura, su situación en particular en este caso. Por lo tanto, ahí nosotros sí prestamos el servicio que tú nos acabas de decir. Sí entregamos herramientas para que ellos también puedan sentirse contenidos emocionalmente. Ahora, viendo un punto de qué pasa si uno de nuestros trabajadores, jefatura o no jefatura, ¿cierto? Pasada esta reunión o pasado un primer auxilio psicológico con la WIC, teniendo un primer auxilio psicológico con la WIC, sigue presentando sintomatología, ahí nosotros claramente pedimos que puedan acercarse al hospital de trabajador, ¿cierto? Puedan comentar su situación. ¿Por qué? Porque en la primera instancia de primer auxilio psicológico ejercido por la UIC, que es lo que hace, ¿cierto?, intervención en crisis en primera instancia, o por, ¿cierto?, estas instancias de asesoría que nosotros realizamos como área psicosocial, son en primera instancia. Cuando ya se puede ver que a lo mejor por algún tema particular de la persona sigue persistiendo en su sintomatología, nosotros, ¿cierto?, derivamos a que vayan, ojalá, al Hospital del Trabajador a ver su tema en particular. Eh, Puedan realizar, ¿cierto?, si ven que se sienten agredidos por una jefatura, por ejemplo, un caso puedan ir a denunciar una enfermedad profesional de salud mental y se haga un estudio del caso para ver si es calificada o no calificada,
y si se prestan servicios preventivos de DH para ello, ¿cierto? Si el seguro los puede cubrir en este caso, siendo calificada esta enfermedad profesional de salud mental. Para eso hay un proceso para ser calificada una enfermedad profesional de salud mental. Y el proceso parte por la denuncia, que el trabajador se acerque, ¿cierto?, al servicio, pueda establecer su sintomatología, lo pueda atender un profesional de la salud, ¿cierto?, como un médico, una enfermera, y de alguna manera puedan tener antecedentes fisiológicos y también puedan tener antecedentes, ¿por qué no?, de la misma organización. Y ahí se hace una evaluación de puestos de trabajo también por un profesional. Con esos antecedentes, se van esos antecedentes a una mesa calificadora y la mesa calificadora ve, ¿cierto?, con todo esto sobre la mesa, si es o no es profesional. Si es profesional, ahí el seguro se activa. Empezamos a realizar prestaciones. Eso quisiera aclarar. Y por otro punto, viendo el tema específico que tú me dijiste recién de algo que me nombraste, la segunda pregunta que La tenía cantidad que ver, de personas, ¿no? la De cantidad de No, trabajadores. personas. no, Sí, está relacionado con que los trabajadores generalmente trabajan solos, valga la redundancia. Comité paritarios son muy pocos los No se edificios que aplican. tienen comité paritario, por Claro. no decirte casi ninguno, pero existen. Por lo tanto, tampoco es dentro de un segmento aplicable en este caso. Pero yo me refería a que nuestros colaboradores generalmente están desarrollando su trabajo en forma unipersonal, ¿cierto? Y nosotros, insistimos, somos externos y atendemos muchas veces incluso vía telefónica las situaciones que puedan estar ocurriendo. Pero es con respecto a la persona que está sola, no tiene la posibilidad de, 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 de colaboración de otros símiles, ¿cierto? otro símil como para hacer estas asesorías masivas que yo mostré recién, ¿o no? Eso es correcto, eso es correcto. En ese caso, claramente, bueno, va a depender del contexto, porque si él ha vivido una situación de gran connotación emocional violenta, como la que hablamos recién del caso de ustedes, ahí obviamente la UIC es la encargada de poder atender a ese trabajador. Ahora, si ustedes quieren realizar una asesoría preventiva, porque estas asesorías que yo les mostré grupales son de índole preventiva, ahí va a depender de la misma organización, porque yo podría asesorarlo y decirle, bueno, ustedes tienen a lo mejor un conserje mañana, un conserje tarde, se van rotando, tienen fin de semana, a lo mejor podríamos tener, no un número 20 conserje, a lo mejor podríamos agrupar a 4 conserjes, ¿cierto? Y hacerle a ellos la asesoría en un horario que puedan realizarla, ¿cierto? Que puedan asistir. Ahí podemos llegar a un acuerdo en la cantidad de personas. No sé si... Gracias. Sí. ¿Esto podría estar considerado dentro de los riesgos del derecho a saber los riesgos laborales? De los riesgos laborales, el tema de la violencia, sí. Yo Sí, creo que el tema porque de la violencia de todas hay que maneras, incorporarlo porque no está inserto en el proceso normal. yo creo que sí, porque es muy Perfectamente importante. podría, discúlpame, Calita, y perfectamente podría ser incorporado. Y además podría ustedes, digamos, decirlo, indicar en esa obligación de informar, obviamente, del riesgo laboral a la persona, de qué hacer en el caso de sufrir, digamos, tanto una agresión física como también tener alguna quizá eh, eh, enfermedad quizá o posible enfermedad desarrollada desde el punto de vista emocional. ¿Qué hacer, digamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y para eso nosotros también los podemos ayudar, obviamente, a poder diseñar esa información quizá en un reglamento, no lo sé. O sea, agregarlo al protocolo de instrucción del riesgo de saber. Sí, correcto. Claro. Perdón, Víctor, que te interrumpa, pero en virtud del tiempo tengo que darle el pase a don Vinicio Contreras, quien nos va a hablar de la seguridad eh, en los temas de conserjería que estamos enfocando en la actualidad. ¿Mm? Adelante, Vinicio. Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos. Me imagino que la No, exposición todavía quizás no. de la... Ah, no, ya, No, voy a pedirle a Vinicio que se incorpore. ya, perfecto. Buenas noches, buenas tardes. Hola, Vinicio. Bueno, como me habían presentado, mi nombre es Benicio Contreras, yo trabajo en una empresa que se llama RPP Seguridad. Nuestra empresa se efectúa distintas labores. Por un lado están los temas de regularización ante Carabineros de Chile que deben ser familiares para ustedes. La elaboración y presentación de directivas de funcionamiento, la gestión de credenciales, los procesos de capacitación para los guardias de seguridad y para los conserjes,
Por otra parte, hacemos también toda la asesoría relacionada precisamente con la forma, el flujo de acciones frente a distintas situaciones relacionadas con seguridad privada. Básicamente manuales de procedimiento, ese tipo de asesorías. Y también abordamos los temas de prevención de riesgo, planes de emergencia y evacuación, y por supuesto también tenemos que ver con la actualización de reglamentos internos, que ahora casualmente estaba mencionando uno de los últimos temas que mencionaron, reglamentos internos y derecho a saber, donde generalmente no están incluidos este tipo de... les voy a dar un baño de realidad. Yo siempre soy el de las malas noticias, ¿ok? Este tema es re complicado. El asunto de la violencia no es un asunto puntual, no es como el coronavirus, que empieza y en algún momento va a terminar, se va a acabar. Esto va a estar siempre aquí, probablemente aumente, es completamente transversal. No importa en dónde ni a qué segmento social pertenezca el condominio, va a pasar, tanto los de alto nivel económico como los de bajo nivel económico. Y cada vez va a ser peor. Entonces, para comprender esto, yo lo he dividido en tres fases. Básicamente, primero remitámonos a lo que dice la ley, pero solamente dos aspectos. La ley es muy amplia, pero solamente nos van a interesar dos aspectos aquí. Después, racionalicemos este fenómeno y convirtámoslo en lo que realmente es. Esto es un riesgo y abordémoslo como riesgo. Y finalmente veamos algunas alternativas, algunas sugerencias. Que no nos hagamos muchas ilusiones. El campo de acción, la ayuda externa no va a ser mucho, empezando por Carabineros. Todo tiene que ver con lo que ustedes sean capaces de gestionar, para prevenir más que para reaccionar. Entonces, hay dos asuntos en la legislación, en el Código Penal, que están directamente relacionados con esto. Por un lado está la legítima defensa. Y permítanme, yo voy a tener que usar mis apuntes porque la memoria es frágil siempre. La legítima defensa está considerada en el artículo 10, numeral 4 del Código Penal. Efectivamente existe el derecho a defenderse y bajo determinadas circunstancias queda exento de responsabilidad penal. ¿Cuáles son esas circunstancias? Primero, que la agresión sea legítima. Es decir, que el motivo válido haya sido. Segundo, la fuerza necesaria para repeler o para impedir la agresión. Y tercero, una falta de provocación suficiente. Y por favor, memoricen esto, falta de provocación suficiente. Más adelante vamos a retomar este asunto. ¿En dónde, en qué situaciones me sirve la legítima defensa? Me apuñal y encontré un ladrillo y le pegué un golpe en la cabeza, porque se demuestra que utilicé la fuerza necesaria para repeler la agresión. Segundo, puedo hacerlo para prevenir delitos, parricidio, homicidio, violación, secuestro, etcétera, etcétera. Tercero, puedo intervenir perfectamente para defender a un tercero. Y aquí es un tema que sí nos interesa. Los conserjes sí pueden eventualmente intervenir, aunque él no sea directamente el agredido, puede intervenir para defender, por ejemplo, a un residente, a un contratista del condominio, a otro trabajador que esté siendo víctima de alguna agresión. Entonces, esos son básicamente los requisitos. Estoy simplificando mucho el tema. Si ustedes remiten al Código Penal van a encontrar un montón de cosas, pero estoy simplificando el tema para que no sea tan largo y no resulte agobiador. El segundo punto que tiene que ver con la legislación es el que dice relación con la detención. Entonces, ustedes deben haber escuchado de la detención ciudadana y todo ese tipo de cosas. Pues sí, efectivamente. Ustedes, yo, el conserje, el guardia de seguridad, el señor que vende periódicos en la esquina, todos podemos detener a una persona ante delito flagrante. ¿Ok? Todos. Lo importante es tener claro que el conserje, por mucha labor de seguridad que realice, no está obligado a detener a nadie. Yo no estoy obligado a detener, el conserje ni el guardia de seguridad está obligado a hacerlo. Solamente Carabineros y la PDI tienen la obligación de hacerlo, los demás no. Si el conserje quiere, lo detiene y no lo pueden despedir por eso. ¿Okay? Entonces, para efectuar una detención tiene que haber flagrancia. La flagrancia básicamente es que la persona en el momento esté cometiendo el delito o hace poco
lo haya cometido, que huya con, por ejemplo, se robó, no sé, este lápiz, y lo tiene, lo detengo porque tiene el lápiz. O sea, demuestra que él cometió el delito. Que vaya con la ropa manchada de sangre, o cualquier otro indicio que confirme que él participó en un delito, o si un tercero lo señala como culpable de un delito. Entonces, esos son los dos puntos que yo quería aclarar con respecto a la legislación. El tercero, no era el caso, pero creo que vale la pena agregar. Los conserjes, los trabajadores de ustedes en las comunidades, en su 90 y tanto % son conserjes, no son guardias de seguridad. A criterios del departamento de OS10, que fiscaliza la seguridad privada, estos trabajadores no corren riesgo, según Carabineros. Según Carabineros, los conserjes no corren riesgo si no están expuestos a ninguna situación. Por esa razón, ustedes nunca van a poder obtener un permiso para que su conserje utilice, por ejemplo, un chaleco anticorte. No van a obtener ningún permiso para que utilicen un bastón para defenderse, ni ninguna herramienta, ningún elemento de protección personal frente a la delincuencia. Eso no va a pasar, por si alguien tenía la idea. Entonces, como les dije, este es un baño de realidad. Pasando del tema, del tema legal, racionalicemos esta situación. La delincuencia, ¿en qué lo convertimos? Para poder abordarlo de manera más correcta. Este es un riesgo y debemos tratarlo y administrarlo como riesgo. No es una cuestión de brujas, esto es un riesgo, tal como lo han visto cuando me imagino que lo vieron en los temas de administración, los que han trabajado en empresas también vieron este tema. Entonces, como riesgo, hay dos clases de riesgo fundamentalmente, para efectos de lo que estamos viendo, para otros efectos de mucho más. Entonces tenemos los riesgos inherentes, son aquellos que no pueden desvincularse del trabajo, están pegados, son parte del trabajo. En el caso del conserje que realiza labores de seguridad, es inevitable que esté expuesto a situaciones de delincuencia. Es inevitable que pudiera tener altercados con residentes. Es inevitable que pudiera tener altercados con personas que no necesariamente siendo delincuentes, por ejemplo, viene en estado de ebriedad y quiere entrar a ver a su ex esposa. Casos puntuales, ustedes deben haberlo visto muchas veces en las comunidades. Es inevitable. Por otro lado, están los riesgos incorporados. Los riesgos incorporados son aquellos que surgen a raíz de la mala práctica laboral. Dentro de las malas prácticas laborales tenemos, por ejemplo, falta de procedimientos. ¿Cuántos de ustedes en sus comunidades tienen un instructivo de procedimientos de seguridad? ¿Alguien tiene procedimientos de seguridad? Diseñados y especificados y... Ok. ¿Y esos procedimientos con base en qué los armó, los ordenó? Don Víctor. En base a varios manuales de seguridad privada. Okay. Y experiencia personal en los temas de seguridad. Perfecto. Generalmente son muy pocas las administraciones que consideran este punto. Lo hacen porque están obligados por la ley, si no hay multa. Entonces, ¿qué sucede con los manuales y todo eso? Yo llevo muchísimos años en este tema. Una empresa pide y contrata a un asesor de seguridad para que le haga un manual de procedimientos. Es por decirle un instituto, una universidad. Entonces la empresa de seguridad copia un manual de una fábrica de cemento de hace 15 años, le cambia el nombre y lo presenta. Así funciona la seguridad, en muchos casos. Entonces, los procedimientos tienen que ser ajustados a la realidad de cada empresa y de cada condominio. Entonces, si yo tengo un conserje por y no tengo quien le veo que mi proceso debe ajustar a la realidad. No puedo lógicos ni tengo un apoyo para eso. Entonces, ese punto, esos riesgos incorporados, en buena medida, son minimizados con buenos procedimientos. El otro punto importantísimo en los riesgos incorporados tiene que ver con la supervisión. Y usted, don Víctor, usted lo señaló muy bien. Hay un problema, no es un problema, sino una característica también inherente de la administración. Ustedes atienden varias comunidades, y mientras más exitoso es el administrador, más trabajo tiene.
Entonces se delega mucha labor, se delega a los mayordomos. Y estas personas, eso está bien, pero ¿qué pasa? Que ellos no siempre están lo suficientemente capacitados. Entonces nos concentramos en que el tipo esté parado con el uniforme en su puesto, pero no evaluamos su trabajo, no le hacemos un seguimiento, no hacemos una evaluación periódica del desempeño de él. Entonces, esa falta de supervisión propicia que se generen malas prácticas laborales. La tercera mala práctica, digamos, que yo encuentro que es como a la que hay que ponerle mucha atención tratando de este tipo de temas, es cuando el trabajador no tiene un adecuado control de impulsos, no tiene un adecuado manejo de su relación con los residentes, con los otros trabajadores, con las visitas. ¿Okay? ¿A qué apunto? ¿A qué apunto yo ahora? Los riesgos incorporados. Ya. Cuando nosotros hablamos de delincuencia, de violencia, de etcétera, etcétera, hay cosas que no vamos a poder controlar. No hay nada que podamos hacer. Si hay una turba, van a destruir el edificio y punto, se acabó, no hay nada que puedan hacer. Si entra un grupo de delincuentes armados a robar algo, porque resulta que les llegó la voz de que en el tercer piso vive un joyero que guarda dinero y oro, van a entrar y probablemente le van a disparar al conserje y ni siquiera va a ver a San Pedro y no va a saber qué fue lo que pasó. No hay nada que ustedes puedan hacer, no hay procedimiento ni nada. Pero sí podemos minimizar y sí podemos intervenir en otras situaciones donde el trabajo del conserje puede generar la disputa. Siempre estamos pensando en la posición de víctima, ¿o no? Hasta aquí lo hemos analizado como el conserje, que obviamente, y lo considero mucho, la persona que fue agredida porque el tipo que no quería usar la mascarilla. Lo agredieron, lo apuñalaron, es una víctima. Pero también está la situación en que el conserje tiene un mal manejo, no trata bien a la comunidad, no trata bien a las personas y justamente se topó con alguien mucho peor que él. Entonces se genera una disputa y alguien termina herido o lesionado. Bien sea el conserje, bien sea el residente o el contratista, la persona que viene a hacer un trabajo. ¿Les parece factible una situación como esa? ¿O de repente yo estoy muy fuera de pista? Entonces, eso también, tenemos que ampliar el radio de, digamos, nos centramos mucho en el tema de la víctima, pero sería bueno que ampliáramos la visión al tema. Entonces, ya sabemos que hay no solamente el problema que viene de afuera, la violencia que no podemos controlar, pero también está la violencia que sí podemos controlar o podemos disminuir, que es la que eventualmente nuestros propios trabajadores y la falta de supervisión podrían generar. Volvamos al tema del riesgo y tratémoslo, como les dije, abordémoslo como un riesgo. ¿Ok? Lo racionalizamos, le quitamos la cosa espantosa y lo vemos fríamente. Ante el riesgo tenemos 4 formas de reaccionar. Tenemos lo que se denominan actitudes frente al riesgo. La primera es la eliminación del riesgo. No podemos eliminar porque eso significa que vamos a eliminar el rol del conserje, el trabajo del conserje en la comunidad. No podemos prescindir de conserje. Sería espectacular poner un sistema de huella digital o de tarjetas para que cada residente entre y salga. Pero, ¿cuánto duraría la comunidad así? ¿Quién entraría? ¿Quién controlaría eso? O sea, es inviable. Eso no puede ser. La segunda actitud, el segundo camino frente al riesgo es asumir el riesgo. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque al asumir el riesgo, implícitamente estoy dejando todo así, como está. Y estoy dispuesto a asumir los costos de lo que pase. A la buena de Dios y ojalá no pase nada. Y si pase, tengo que pagar. ¿Y puedo pagar una vida humana? No puedo. ¿Puedo pagar si me destruyen completamente, si me roban todo lo que tenía? Sí puedo, pero ¿y cuánto me voy a demorar si me destruyen un ascensor, por ejemplo? Entonces, esa posibilidad de asumir no es la mejor, no es la más conveniente y es poco profesional. La tercera es la posibilidad de reducir, la actitud de reducir el riesgo. Esa es imperativa, pero eso requiere que ustedes intervengan en la gestión que se está realizando. Interviene, o sea, requiere que ustedes inviertan. Y sé que los administradores, en su gran mayoría, en lo personal, no tienen inconveniente con esto, en hacer mejoras e invertir y en cumplir con lo que le manda la ley, etcétera, etcétera. El problema está en convencer
al consejo de administración, en convencer a las personas que toman las decisiones. Ahí es donde ustedes tienen que hacer uso de toda su capacidad de convencimiento y explicar una y otra vez y plantear situaciones, etcétera, etcétera, para que la comunidad tome conciencia de que debe sí o sí hacer inversiones. La última actitud frente al riesgo es la imprescindible, es la que manda la ley. Decreto Supremo 93, artículo 13, de la ley 3607 de seguridad privada. ¿Qué es lo que establece? Que todos los empleadores de guardias de seguridad, vigilantes privados y conserjes y similares debe tomar un seguro de vida en favor de sus trabajadores, financiado por el empleador. Ese seguro de vida tiene un mínimo, un capital asegurado mínimo de 75 UTM, lo cual es la nada misma. Ese seguro debe cubrir, debe actuar a todo evento, tanto en el trabajo como en el trayecto, como en incluso cuando está de vacaciones. Debe cubrir enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera. Es un seguro amplio. Entonces no es llegar y contratarlo. Cumplan con esa ley, se van a quedar tranquilos, porque en el caso, primero, sin eso no van a poder regularizar el servicio, no van a poder gestionar credenciales de conserje, no van a poder gestionar sus directivas de funcionamiento, no van a poder porque le exigen el documento. Y segundo, si es que llega a ocurrir el fallecimiento de un trabajador, ustedes van a quedar tranquilos, porque la familia va a recibir lo que se merece. Consejito aparte, digamos, el equivalente en UEFs de las 75 UTMs que pide el seguro, vienen siendo aproximadamente 135 UEFs. Hay seguros que cubren por 250, por el mismo costo de la prima, entregan 250 UEFs. Contraten lo más posible, es una persona, es la familia de esa persona la que eventualmente va a recibir ese dinero. Entonces, coticen bien, busquen la empresa que ofrezca las mejores condiciones. Este es un seguro totalmente distinto al seguro del cual se estaba comentando hace poco la Asociación Chilena de Seguridad. Esto es lo que manda la ley de seguridad. No pueden ser equitativos, no pueden ser comparables. No puedo llegar a Carabineros y decir, nosotros estamos en la asociación. Carabineros va a decir, no, fuera de aquí. Entonces, esas son las actitudes. Veamos qué más. Ahora, perdón que está haciendo tan rápido, hay un de tiempo y debo respetarlo. ¿Qué hacemos frente a los riesgos? Ya sabemos qué actitudes tomar. Básicamente dos. Intervenir y transferir el riesgo, es decir, recurrir a los seguros. Ahora, ¿de qué forma intervengo? Vamos a ver los riesgos inherentes, aquellos que no son disociables de la labor que se desempeña. Primero, lo que habíamos mencionado antes, el diseño de procedimientos de seguridad. No es nada del otro mundo, pero tiene que ser adaptado, como les dije, a la realidad de cada condominio. Básicamente, como para resumir el tema, ¿cuál es mi procedimiento? El procedimiento para mi conserje en caso de asalto a mano armada, ¿saben cuál es? Se acabó, nada más. Él no está para jugar a Superman, porque lo van a matar. ¿Cuál es el procedimiento si tenemos un incendio? Ok, hay elementos de combate de fuego que él debe, bajo ciertas circunstancias, utilizarlo. O activar la alarma, o las dos cosas. Hay procedimientos en caso de problemas internos dentro de la comunidad, en un departamento, violencia intrafamiliar, riñas entre vecinos. Entonces, eso me indica, por ejemplo, que si es en un área común yo puedo intervenir, pero si es dentro de un departamento solo llamo a Carabineros. Y así por el estilo vamos diseñando procedimientos. Lo ideal es que se asesoren con alguien que sepa. Puede haber muy buena intención, como les digo, recurrir a los manuales y a las cosas que están en internet no siempre es la mejor idea. Yo como les decía, me he encontrado en clientes nuestros, empresas grandes con manuales de procedimiento que me daría vergüenza de presentar una cosa así. Y eso es muy frecuente. Siguiente punto que yo les recomiendo. Hagan inversión en sistemas electrónicos de seguridad. Hagan una inversión. No necesariamente tiene que ser una gran inversión en dinero, pero el conserje, los casos que hemos visto, lo que nos ha llamado acá, los casos muy violentos, el que el conserje es agredido sin mediar provocación y no tiene opción de hacer mayor cosa, sí puede utilizar un pulsador de asalto que lo lleva como llavero aquí en el bolsillo, aquí colgado del cinturón. Y ese pulsador de asalto lo único que hace es generar mucha bulla. La única idea, el único fin de esto es amedrentar al agresor.
no sirve para nada más. Es la única cosa que pueden hacer. Como les mencioné al principio, ustedes no pueden dotar a sus trabajadores de un bastón retráctil, no pueden darle una pistola eléctrica, no pueden darle un chaleco anticorte, no lo van a permitir. Lo que sí pueden tener es una alarma, la aplasto y grita como chancho, ¿ok? Más allá de eso no van a poder hacer. Perdón que sea tan poco esperanzador, pero esa es la realidad. Y la otra cosa, la supervisión constante. Acérquense al trabajador, hablen con él. Hay mucha gente que trabaja en la mañana en un condominio y en la tarde o en la noche trabajan en otro lugar. Entonces, cuando llegan a trabajar no están en condiciones. Yo no tengo problema en que la persona gane más dinero, pero que lo haga en su tiempo libre. Pero ese tipo llega reventado, llega súper cansado, se va a quedar dormido o simplemente no va a estar de ánimo para atender tontos. Entonces se van a generar problemas. Supervisen eso. Instruyan a sus mayordomos para que hagan supervisión, acérquense, hablen con él, háganles preguntas, evalúen qué tan interiorizados están con respecto al funcionamiento de la seguridad en el condominio, lo que ustedes han enseñado, que supongo que han enseñado, tienen que hacerlo, incorporarlo dentro de él. Entonces, eso es en rigor para los riesgos inherentes, los riesgos que no podemos disociar. Lo otro, lo último, recomendación más que obligatoria, es cumplan con la normativa de seguridad privada. ¿Por qué? Porque si ustedes no capacitan a la gente en el curso de conserje que debe pagarlo la comunidad, si no le tramitan una credencial de conserje y no presentan una directiva de funcionamiento, los van a multar y la multa es muy onerosa. Si aparte de eso ocurre una desgracia en el condominio y llega Carabineros a prestarle apoyo, ok, llegan porque hay un conserje muerto o lesionado. Se toma el procedimiento y todo, pero al otro día llega el departamento de OS10. Y el departamento de OS10, ¿qué va a hacer? No le va a decir, uy, vengo porque me dio tanta pena que hirieran al conserje. No, ellos le van a decir, ya, y el curso, y la credencial, y la directiva. Entonces, el día lunes fueron víctimas del delincuente, y el día martes son víctimas de Carabineros. Y cuesta mucha plata. Entonces, no corran riesgos. Planteen la situación a quien corresponda y paguen lo que corresponde por curso, directiva, credenciales. Cumplan con la ley. Para cumplir con eso, el seguro de vida está dentro de lo que nos exige. Siguiente. Vamos con los riesgos incorporados. ¿Cómo manejamos esos riesgos? ¿Cómo administramos para optimizar la función? Esto es bien complicado, porque quizás no responda a la realidad, más o menos en este momento, pero hay que tratar de hacerlo. Hay que optimizar el proceso de selección, y yo estoy claro de que no hay tanta posibilidad de contratar toda la gente que uno quisiera. El personal, la calidad del recurso humano no es lo que nosotros desearíamos. Entonces, a veces no estamos en condiciones de regodearnos tanto con los trabajadores, pero dentro de eso traten de contratar la mejor gente posible. Hagan entrevistas acuciosas, verifiquen si efectivamente el documento que están presentando, por ejemplo, el certificado de OS10, verifiquen con Carabineros de que sea real, de que no sea falsificado, porque eso es muy frecuente en este momento. Verifiquen las referencias, pidan referencias y tómense la molestia de llamar al empleador anterior y preguntarle por qué ya no trabaja ahí. Conozco guardias que durmiendo les han robado retroexcavadoras, háganse una idea. Otros que los echaron por borrachos, etcétera, etcétera. Tómense el tiempo para verificar esto. Inviertan en el proceso de selección. Les recomiendo que pidan o financien un examen, un test de control de impulsos. Eso les va a dar una idea de si pueden contratar o no. Si la persona no tiene tolerancia a la frustración, si no tiene tolerancia y no tiene manejo de situaciones difíciles, hay gente a la que le podemos enseñar, hay otras personas que no. A mí me hubiera hecho bien tomar eso, tengo re poco control de impulso. Ya. Constante supervisión de las labores. Y implementen un plan de capacitación que vaya más allá de lo que la ley nos exige. La ley nos exige que se pague el curso de conserje y cada 3 años la comunidad debe renovar este curso con fondos de la comunidad. Capacítenlos en otra cosa. Cuando se haga el plan de emergencia, que sean partícipes del plan de emergencia. Cada cierto tiempo reúnanse, conversen,
aborden los temas que son gravitantes en la comunidad. Busquen asesoría con una persona especializada que les haga, por ejemplo, talleres de control de impulsos. Nosotros hacemos ese servicio, no es tan caro, no es tan costoso, son un par de horas, pero sirven para que ellos expongan lo que les está pasando, para que hagan un juego de roles, para que se pongan en el lugar del otro. Una cosa que deben evaluar mucho al momento de hacer las entrevistas es la educación de la persona. ¿De qué forma se dirige? Si yo estoy buscando trabajo y llego y le digo a Rodrigo Say, le digo, don Rodrigo, buenas tardes, ya estoy dando un indicio, pero si digo, oye Rodrigo, yo vine, aquí te traje, y hay gente así. Entonces imagínense, si a mi futuro empleador lo trato así, ¿cuál va a ser mi trato con el residente? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que yo empiece a tener conflictos con mis compañeros de trabajo o con los residentes o con los proveedores de la comunidad? No le doy una semana. ¿Bien? Vamos con los riesgos, bien, estábamos con los riesgos incorporados. Ok, entonces, para resumir, para los riesgos inherentes, la primera recomendación es mejoren los recursos tecnológicos, porque no pueden hacer nada más. Contraten una persona que sepa, que utilice los recursos que ya tienen. Ustedes tienen cámaras, tienen alarmas, tienen distintas cosas. No se trata de comprar a tontas y a locas. Una persona que vea qué es compatible, porque muchas veces se compran cámaras de una marca, alarmas de otra marca. Entonces, cuando queremos hacer que funcione, no podemos. Que todo funcione en un sistematizado, en una zona, no se puede, porque son distintas marcas, son distintos modelos, pero si planificamos las inversiones, podemos sacarle más provecho. Eso es lo primero. La otra cosa, las cámaras de seguridad, pónganle audio. Audio en los lugares de trabajo, en la conserjería. ¿Por qué? Alguna persona podría argumentar que al tener un audio en digamos, en el lugar de trabajo, voy a sobrepasar las atribuciones del empleador. Voy a violar la privacidad del trabajador. Eso es mentira. ¿Dónde violo la privacidad del trabajador? Si le pongo una cámara con audio en el casino. Si lo hago en el casillero donde se cambian de ropa. Pero en el lugar de trabajo, que es la conserjería, no estoy violando nada. Al contrario, estoy reforzando su labor, porque si él es víctima de maltrato por parte de un residente, va a quedar grabado y va a quedar el audio. Si es agredido, es amenazado por un ladrón con un arma, va a quedar grabado, entonces nadie lo va a acusar de ser cómplice del delincuente. Todo depende cómo ustedes presenten las cosas que están haciendo. Entonces, mejoren las cámaras con audio, utilicen pulsadores de asalto, compren una alarmita. Nosotros tenemos un técnico especializado en esto que va a analizar todo lo que tiene para que la inversión sea lo menos costosa posible y lo más eficiente. Siguiente, establezcan procedimientos de seguridad, procedimientos pensados a la realidad del condominio. Siguiente, supervisen las labores, instruyan correctamente a sus mayordomos, porque ellos son el nexo. Estamos claros que el administrador no va a poder atender todo esto. Tiene que responder por varias comunidades, no tiene el tiempo, la disponibilidad suficiente, pero tiene un brazo derecho que es el administrador. Entonces, a través de él, veamos que las cosas funcionen bien. Y lo último, contraten los seguros, los que sean necesarios. Cumplamos con la ley, contrátenlo por un mayor valor, que no pase que a las 3 de la mañana estén buscando un seguro para un guardia que murió a las 12 de la noche. Eso yo ya lo viví. ¿Okay? Siguiente, para los riesgos incorporados, lo que había dicho. Mejoren los procesos de selección. Supervisen las labores del equipo, nuevamente insisto con eso, y realice capacitaciones y charlas para evaluar y para mejorar la relación del trabajador con su entorno. Nuevamente voy a insistir. Todo lo que tenga que ver con delincuencia violenta y con situaciones descontroladas son eso, situaciones descontroladas. Y lo único que pueden hacer es transferir el riesgo, que la compañía de seguros lo cubra. Cumplen con la ley y es lo único realista. Pero todo lo que puede ser provocado por mal manejo, por otras cosas, lo puede mejorar con capacitación, con supervisión y con apoyo tecnológico. Creo que sería lo que puedo decirles al respecto. Todo lo demás es poesía. María Antonieta, ¿alguna consulta, algo que acotar? Solo agradecerte y decirte lo claro que has sido
es un tema muy difícil, complejo, la verdad. Es muy, cuesta llegar a un contexto determinado con esta exposición, pero mil gracias porque lo has hecho estupendamente bien y nos has dado los tips básicos para poder al menos intentar tener una buena vigilancia en las consejerías, mejorar los riesgos con prevención. Muchas gracias. Gracias a ti. Cualquier pregunta, nos quedan solo 4 minutos para cerrar esta excelente... Señora Antonieta, Don Héctor, adelante. a mi estimado don Vinicio, Héctor Zavala, Mucho gusto, Héctor. espero que los administradores de edificios colegiados, especialmente, hayan entendido una vez más que es obligación darle cumplimiento a la legislación, lo que siempre yo he venido repitiendo. Han objetado en muchas oportunidades, pero gracias por lo claro, por lo específico, y lo único que hay que hacer es respetar la legislación vigente sobre seguridad privada. Lo ha resumido Agradezco súper bien. la gentileza, agradezco lo claro, y eso ratifica lo que se ha venido permanentemente tratando de que los administradores cumplan la ley y no traten de evadirla. Perfecto. Una cosita pequeña. Se reconoce la calidad de conserje, o sea, a los conserjes la calidad de funcionario de seguridad. El documento que dice, la resolución 59, dice exactamente lo que don Juan mencionó. La seguridad es una de las labores del conserje. Pero, ¿qué pasa cuando hay un conserje, por ejemplo, regando el pasto afuera? Pasa de carabinero y le pasa una multa a la comunidad. Es muy contradictoria la política de Carabineros de Chile con respecto no solo a esto, a todo. Un coronel dice una cosa, el otro dice otra, y lo que es peor, el funcionario que está en la ventanilla donde uno presenta un trámite tiene ciertos requisitos porque Vinicio, se levantó... te quiero dar un punto que salió a la luz pública hace poquito. Un general de carabineros prestaba servicios activos a la seguridad privada. Exacto. Exactamente. Lo mejor que podría pasarle a seguridad privada es que fuera fiscalizado por otra entidad. Entonces, en Carabineros hay que llegar, tomarse 10 armonibles antes de ir. Y creo que los que han ido saben de qué estoy hablando. Maltrato, poca comprensión, lo que dice un funcionario, presento un documento el día lunes, me lo rechazan porque me piden 10 documentos, voy el día lunes de la siguiente semana con lo que me pidieron y me cambió el funcionario y me dice, no, ¿para qué trajo todo esto? Con esto nomás, si es que no me lo rechazan de nuevo. Entonces, eso ha propiciado que los asesores ni siquiera me van a dejar entrar. En todo caso, nosotros hacemos seguridad de funcionamiento, sacamos credenciales, tramitamos todo lo de OS10. Es la parte que nos interesa y es la parte que le vamos a pedir que nos haga llegar los antecedentes para poder contactarlo y a través del colegio poder tener información fidedigna y confiable. María Antonieta, muchísimas gracias. Ha sido gracias a ti, Vinicio. Muy agradable esta conversación. Les agradezco su atención. Como les dije, yo soy el de las malas noticias. Así que les doy un baño de realidad. Desgraciadamente el tiempo siempre nos juega malas pasadas y aunque estemos infinitamente interesados en seguir conversando, solo me queda darle las gracias, pero antes quiero invitarlos para mañana a las 9 a.m. en que vamos a tener la intervención del estudio jurídico Alvear, en que nos van a informar cómo actuar dentro del marco legal ante las agresiones en los edificios hacia nuestros conserjes. Creo que es muy interesante también verlo desde el punto de vista legal, como bien han dicho ustedes, hay que respetar la legislación vigente y tenemos que estar interiorizados al máximo. Entonces están todos invitados
a las 9 en punto a conectarse vía Zoom con el Estudio Jurídico Alvear. Muchísimas gracias a todos los participantes, a la Asociación Chilena de Seguridad, infinitas gracias, a Vinicio Contreras, infinitas gracias. Gracias a todos ustedes por su tiempo y por habernos llenado de nuevos conocimientos y darnos mejores expectativas para ejercer nuestras funciones. Muy buenas tardes, gracias a todos. Gracias a todos.